Hola a todos, buen día, espero estén teniendo un día productivo y bueno, qué bueno que tienen a bien visitarnos para continuar capacitándose. En este caso vamos a tomar el tema de fisiología y uso de insulinas, algo que a pesar de que usualmente lo dejábamos a segundo nivel, tenemos a disponibilidad y nos puede ayudar muchísimo con nuestros pacientes en primer nivel. Entonces vamos a aprovechar que esa herramienta se cuenta en uso en esta jurisdicción sanitaria y vamos a empezar con la actividad de capacitación continua para que podamos entender y comprender el uso eh, con nuestros pacientes de esta herramienta. Agradecemos al doctor Adrián Vicente Soto por la elaboración de estas diapositivas. Él tuvo a bien hacerlas muy didácticas desde 2019 y pues seguimos utilizándolas, así que créditos con él. Olvidamos poner la diapositiva de no hay ¿cómo se llaman? Conflictos de interés, no tengo afiliación a ningún laboratorio y no valemos énfasis en ningún grupo farmacéutico en específico. Definiendo, la insulina es una hormona, ya sabemos que una hormona no siempre, a pesar de ser polipeptídica, no siempre funciona como ello, pero bueno, en este caso sí. Se conforma de 51 aminoácidos y es sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Entonces, con esto también recordar que no todo el páncreas produce insulina y que hay otros islotes que van a producir el contrarregulador de la misma. Entonces, bueno, al final la conclusión de esta diapositiva es que es la hormona con mayor potencial hipoglucemiante en nuestro organismo, ¿ok? Con la definición y la generación de la insulina vamos a encontrar que bueno, va a generarse primero una cadena de preproinsulina que va a soltar un péptido llamado péptido C, que es el que se va a unir a a la insulina para generar una proinsulina, que es la prehormona, y una vez que quitamos este péptido C, queda la insulina por completo para tener actividad pues en los tejidos como hormona. Nosotros necesitamos de esta preinsulina que se encuentre en este estado para pues circular en el páncreas y no empezar a causar actividad en el mismo. Entonces, recordar que nosotros también podemos medir cuánta insulina, cuánta actividad de insulina tenemos con ese péptido C, a pesar de que no es tan práctico hacerlo. Bueno, al final vamos a ver que ya esta insulina va a tener esta estructura de forma final, va a estar conformada por la cadena A con 21 aminoácidos y un puente de disulfuro. Esta parte pues es la que nos permite unirlo con la cadena B, que va a conformarse de 30 aminoácidos más con los dos puentes. Y bueno, vamos a ver aquí también que pues muchos tienen cambios dentro de la estructura final de la cadena alfa, donde es que se hacen los análogos de insulina y hacen esos cambios algunas, o les agregan algunos otros químicos para poder tener actividad biológica diferente. Esa es la única parte que me gustaría que nos quedara clara. No es tan interesante o tan importante para el fin clínico, pero es bueno conocer esto desde la parte bioquímica. Decía yo hace ratito, en el páncreas no todas las células están dedicadas a producir insulina. Vamos a ver que la célula alfa, que es 10% del islote, va a producir glucagón, el péptido GLP-1 y el péptido GLP-2. Vamos a ver que la célula beta tiene el 70 al 80% de la ubicación en el islote y esta es la que genera la insulina, la proinsulina, el péptido C, o sea, aquí mismo se va a generar todo, GABA, amiline, PTHRP, que son otros péptidos que se utilizan en otras actividades
pues biológicas, el GABA que tiene que ver con ciclos de sueño y cuestiones por el estilo. La célula delta, en este caso que ocupa 3 a 5% del islote y va a generar somatostatina. La célula F, que es menos del 2% y va a ser polipéptido pancreático. Entonces, recordar que si bien todo el páncreas no genera insulina, es la mayoría de las, del islote y las células beta. Bueno, aquí vamos a ver que pues la insulina al final va a tener que pegar en el blanco, por eso utilizamos este tiro al blanco, porque la insulina no va a trabajar, por ejemplo, en tejido neuronal. De hecho, las neuronas, vamos a ver más adelante, que no requieren el uso de insulina para poder utilizar carbohidratos. Pero bueno, vamos a ver que hay tejidos blancos, en este caso el tejido muscular, el tejido graso y el tejido hepático son muy sensibles a insulina. Esto lo vamos a hacer a través de los siguientes transportadores. El GLUT2 es el más importante, en este caso para sensor, es un sensor en las células beta. Bueno, es de amplia importancia porque va a mandar las señales de qué tanto necesitamos generar o no generar insulina. Vamos a ver que ahora sí el más importante es el GLUT4, que es el que se va a encargar de la captación de glucosa en músculo estriado, adipocitos, y en el hígado, como les decía hace rato, también hay mucho GLUT4. Entonces estos dos son los de mayor importancia. Vamos a encontrar que no son los únicos, que al final en placenta, cerebro y otros órganos el GLUT1 hace captación basal de glucosa no dependiente de insulina. Vamos a ver que está GLUT3, GLUT5 con el transporte de fructosa, el GLUT7, el GLUT6 que no se conoce bien, pero bueno, con que nos quedemos con el mensaje de que GLUT4 es en el que vamos a trabajar más con esta hormona, pues es la parte más importante. Ahora, en el caso del efecto que va a tener durante esos minutos que llega al órgano blanco, en este caso en el músculo y en el adipocito, va a estimular la captación de glucosa, como ya les había yo comentado, va a inhibir la glucogenólisis a nivel de hígado y músculo, va a estimular la síntesis de glucógeno en hígado y músculo, va a inhibir la gluconeogénesis, la generación de nueva glucosa a partir de proteínas en el hígado para favorecer el uso de carbohidratos, va a inhibir la lipólisis en el adipocito y en el hígado para evitar obviamente que usemos grasas y utilicemos los carbohidratos que tenemos disponibles, en la estimulación de síntesis de ácidos grasos, también en el mismo órgano blanco, el aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa en la célula beta pancreática. Y en cuanto al metabolismo de las proteínas, va a estimular la lipoproteína lipasa, la estimulación de síntesis de proteína y la supresión del apetito a nivel del hipotálamo. Entonces vamos a ver que pues no nada más son los efectos clásicos de meter glucosa a la célula. Vamos a ver cómo funciona la. Aquí vamos a ver que tenemos un receptor, aquí está la membrana con dos capas, como ya sabemos, al final van a ser de fosfolípidos para favorecer que podamos tener un ambiente extracelular y un ambiente intracelular. Y bueno, en esta vamos a encontrar incrustadas los receptores, en este caso como les decía un GLUT4 para poder ejemplificar. Una vez que llega la insulina aquí empieza a activar varios mensajeros secundarios, el RAS que es uno de los más importantes y no vamos a profundizar en ellos, y vamos a ver la fosforilación de factores de transcripción, en este caso el VAMP, el GSK3 y la fosforilación para síntesis proteica como resultado de P70S6K, ¿ok? Bueno, al final vamos a ver que se va a activar la G-sintasa y vamos a translocar el GLUT4 para
captar la glucosa. Entonces todos estos efectos son producidos por la insulina a nivel intracelular y bueno, quedarnos con el mensaje de que vamos a captar glucosa, vamos a activar vías metabólicas y vamos a hacer síntesis proteica para pues generar nuevamente estos mensajeros secundarios. Vamos a poner un pequeño video para pues poder explicar un poquito más de este receptor. Aquí vemos los receptores de insulina marcados en amarillo, los GLUT4. Vamos a ver que la insulina marcada en azul pues llega a ellos, y lo que nosotros hacemos al administrar insulina es generar más gránulos para poder estar estimulando más receptores. En este caso llegan a los receptorcitos amarillos, y una vez que esto se produce vamos a generar los canales de transporte de glucosa para que esta glucosa ingrese hacia la célula. Esta activación proteica de la que hablábamos al final era para estos transportadores que se generan en la membrana. Esperemos con este video haya quedado muy claro. Y bueno, al final a nivel fisiológico vamos a encontrar que la producción de insulina endógena tiene un patrón circadiano. En este caso, los niveles de insulina o insulina en sangre, porque pues recordemos que hay varios niveles dentro del mismo páncreas, como prehormona. En este caso lo que nos compete es la insulinemia, porque es la que va a tener actividad en órganos blancos, y vamos a ver que va a tener una producción similar a este gráfico que tenemos mostrado en pantalla. En este caso hay dos tipos de secreción o de producción endógena, la basal y la prandial. La basal no depende en este caso de ningún estímulo, es el 50% de toda la insulina secretada. Por eso podemos ver que hay muchos pacientes que por mucho que les lleguemos a aportar de insulina secretada, necesitamos otro tipo de insulina que va a ser la prandial. Pero bueno, en este caso también hay que contemplar que es el 50% del total de la insulina secretada en condiciones de buena reserva pancreática. La periodicidad es que cada 9 a 14 minutos está soltando un pulso constante por parte de nuestro páncreas de insulina basal, y esto nos va a dar esta pauta. No va a depender, como les decíamos, ni del horario ni de que hemos comido o no, siempre va a estar disponible. Ahora vamos a revisar la insulina prandial. Esta va a responder a los estímulos, en este caso alimentación, con carbohidratos y con algunas proteínas que ya tienen esa actividad de estimular a ciertas incretinas y causar secreción de insulina. Vamos a tener pulsos cada 5 a 8 minutos una vez que llega el impulso de la alimentación, y van a disminuir entre 2 a 4 horas su producción estas células para poder causar esta baja en la insulinemia, y que obviamente podamos regresar a utilizar únicamente insulina basal y no producir hipoglucemia. Al llegar a estos picos, normalmente los compensadores con GLUT2 a nivel de páncreas van a activar la respuesta y a cerrar estos canales, ¿no? Entonces vamos a promover un uso más eficiente de la glucosa que estamos ingiriendo.
En este caso vamos a tener dos fases, la fase de respuesta rápida con la insulina ya almacenada y la segunda fase, que es generación de insulina presintetizada o de novo. Y bueno, esto nada más es importante tenerlo como conocimiento. Vamos a continuar, vamos ahora a comparar la insulinemia con la glicemia, los niveles de glucosa. Obviamente vamos a ver que primero viene el pico de glicemia y después viene el pico de insulinemia. Esto es pues fisiológico y al final vamos a ver que vamos a mantener una meseta por el control de nuestra insulina basal, que pues nos va a mantener compensados sin hipoglucemias. Entonces hay que recordar que la diabetes tipo 1 va a tener una deficiencia total de este insumo, no generan la insulina o generan insulina que no tiene función biológica, y entonces pues hay que suplementarla de forma total. En el caso de la diabetes tipo 2 hay que ver que vamos a encontrar una deficiencia en los receptores, y al saturarlos pues es que nosotros podemos tener mejores resultados, además de que pues el uso de la insulina lo tenemos en pacientes que ya no son capaces de generarla por el agotamiento de la reserva pancreática. Como les decía yo, vamos a encontrar destrucción autoinmune de las células pancreáticas. Normalmente son pacientes menores de 30 años, van a hacer un inicio abrupto con hiperglucemia y cetosis, y pues normalmente los llegamos a encontrar con cetoacidosis de debut a los 11, 12 años, llegando a hospitalización. En este caso, los desencadenantes de estas descompensaciones pueden ser infecciones virales, cuestiones ambientales o alimentarias. Y bueno, en el caso de la diabetes tipo 2, que es la que más nos atañe, vamos a lo que les decía yo hace ratito, esa fosforilación en los segundos mensajeros que va a estar deficiente, va a causar resistencia a la insulina. Entonces el umbral que nosotros tenemos va a ser mucho mayor para poder sensibilizar esos receptores. Aquí vemos un ejemplo. En la célula normal vamos a encontrar que la glucosa va a poder entrar gracias a que la insulina está haciendo su efecto en el transportador y va a abrir los canales, y en este caso vamos a ver que la insulina no puede interactuar en algunos puntos y entonces vamos a quedarnos con más glucosa circulante. Lo que les decía yo, vamos a encontrar también la respuesta de un aumento en la producción de insulina, que también no toda va a tener utilidad. Vamos a causar una claudicación de las células beta. Tenemos una cantidad predeterminada de generación de insulina en nuestro organismo, y entonces al utilizar mayor producción de insulina, porque hay más glucosa circulante y esa es la señalización que nuestro páncreas recibe, pues vamos a tener una deficiencia en la producción de insulina temprana. Pacientes que ya tienen 5 a 10 años de diagnóstico, más los 5 años promedio que tardamos en ver las disglicemias para el diagnóstico temprano, normalmente ya nos dan un cuadro en el cual esta deficiencia de producción de insulina está presente. Entonces, bueno, recordar que a nuestros pacientes tenemos que mantenerlos con diabetes tipo 2 en estas metas. Hay diferentes normas o diferentes guías a nivel internacional. Nosotros pues nos tenemos que apegar a la normatividad vigente según la NOM, en este caso la de 2018, y vamos a encontrar que el paciente debe tener una meta de control por debajo de los del 7% de hemoglobina glucosilada, y el 7% según la ADA, que es una de las más pues importantes a nivel internacional como guía americana. En el caso de la guía europea, de las guías internacionales, la International Diabetes Federation nos dice que debemos ser un poquito más estrictos, al igual que la Asociación de Endocrinólogos Americanos. Y vemos que las metas tanto de glucemia en ayuno como de glucemia postprandial también varían. Son un poco más estrictos tanto las guías de los endocrinólogos como la de la IDF. Vamos a ver que en el postprandio quieren cifras fisiológicas normales que deberían ser menores de 140 y no son permisivos en los pacientes diabéticos con menores de 180, como podemos ver en la ADA.
Igual el control en ayuno es entre 80 y 130 en casi todas, con la excepción de las 2 guías que ya mencionábamos, que piden mayor estricticidad y que piden niveles más fisiológicos a la enfermedad. Recientemente hemos visto que pues, los resultados no son especialmente mejores en hacer más estrictos en las metas de control, y que también debemos individualizar en pacientes que no tienen comorbilidades, que tienen gran esperanza de vida, o sea que son pacientes jóvenes, pues podemos ser un poco más estrictos. En cambio, pacientes que tienen ya comorbilidades o que son adultos mayores, las guías de la ADA ahora recomiendan que podemos tener un 8 de meta. Entonces, bueno, recordar que la normatividad mexicana es esta, y esas son las cifras que deberíamos tener de control, a pesar de que por ahí el tablero nos... En este caso, bueno, lo que les decía, ¿qué tanto estos rangos? El uso de la meta a partir del 7, entre más estricto, bueno, pues vamos a tener que tener un paciente altamente motivado y que es muy consistente con la adherencia terapéutica. Tenemos que tener un paciente que sea poco sensible a tener hipoglucemias, que tenga un diagnóstico más reciente, que tenga una expectativa de vida larga, como les decía, que casi no tenga comorbilidades. Esos pacientes ya tienen hipertensión, de hecho tienen modificaciones en su meta, que no tenga un EBC como antecedente y que tenga una muy buena red de apoyo. No solamente hay que ver la cuestión fisiológica o corporal, sino también ciertas cuestiones socioeconómicas. Entonces, bueno, esto también va a permitir quizás movilizarnos de esa meta, ¿no? Hay que individualizar a todos los pacientes. Y la guía de práctica clínica lo que nos marca es, para el inicio de la insulinoterapia en primer nivel, es que encontremos signos y síntomas de descompensación metabólica, el famoso catabolismo, o para fines prácticos vamos a ver el clásico paciente que se empieza a adelgazar, que tiene cuerpos cetónicos tanto en sangre como en orina, y pues el hallazgo nos debe orientar a que el paciente pues está haciendo la dichosa cetosis, está utilizando lípidos para generar energía, y obviamente pues por eso hay la pérdida del peso. Todo derivado de que pues no puede utilizar los carbohidratos de forma eficiente. Vamos a encontrar glicemias superiores a 240 miligramos sobre decilitro en ayunas, o una hemoglobina glucosilada mayor a 9%. Entonces, pacientes que ya tienen esta cifra, normalmente vale la pena ya utilizar insulina, porque ya viene el hallazgo de esto posteriormente, del adelgazamiento y la cetosis. Es una buena cifra para iniciar con ese apoyo de insulina basal y después irlos progresando. En este caso también el tratamiento debe ser integral, no nada más es ya lo insulinicé y con eso va a mejorar, sino que hay que utilizar ejercicio, hay que ejercer también un buen plan alimentario, y hay que favorecer el uso de agentes orales correcto. Recordar que la glibenclamida normalmente nos va a ser contraproducente, que la metformina se puede quedar mientras no haya problemas renales, y esto va a favorecer que llegue el paciente a la meta terapéutica. Ahora, vamos a ver aquí que hay diferentes tipos de insulina con las que contamos. Vamos a ver que esta presentación es la insulina Levemir, de la cual vamos a tener una presentación basal, o es de tipo basal. Vamos a encontrar la insulina intermedia, que es insulina que también se puede considerar de uso basal. Tiene ciertas particularidades para poderla utilizar quizás hasta 2 veces al día, pero bueno, se considera un basal y tiene una alternativa para inicio terapéutico. O vemos aquí las premezclas. Vamos a ver que tienen insulina rápida y en un análogo, y insulina de duración intermedia para favorecer que los preprandios sean un poquito más controlados. Pero bueno, vamos a ver que en este caso de Temir va a generar el basal que mencionábamos hace ratito. Glargina trabaja de forma muy similar,
Y bueno, vamos a ver que su estimulación hacia los tejidos es prolongada, que el inicio de su acción es de 0.8 a 2 horas, no va a tener un pico a pesar de que vemos aquí un incremento en la actividad biológica, no genera un pico, lo cual va a evitar que hagan los pacientes hipoglucemias en el caso de las dosis correctas, y una duración de 20 a 24 horas, o sea, tenemos a cubierto al paciente durante todo el día. Hay algunas insulinas que de hecho tienen un poco más de cobertura, hay algunas que tienen mesetas un poco más estables como glargina, y entonces lo que producimos es que pues nosotros estamos dándole esa mitad de la insulina que generan a nivel orgánico. Vamos a ver que la insulina NPH, si bien tiene un pico de acción entre 4 y 8 horas, también tiene una duración entre 10 y 20 horas, entonces en algunos pacientes es suficiente para darles hasta aquí ese espacio de meseta, y ese pico en la comida más carbohidratada del día, digamos. El pico de 4 a 8 horas, por ejemplo, en un paciente que se lo damos a las 6 de la mañana, pues a las 4 horas, que serían las 10 de la mañana, va a empezar a hacer el pico, y entonces pues a esa hora ya esperamos que tenga glucosa circulante en abundancia, ¿no? También por eso se puede utilizar como alternativa al inicio como insulina basal. Vamos a ver aquí que, como les decía, el análogo que se llama Lispro es una insulina ultra rápida. Vamos a tener un inicio de 5 a 2 puntos, digo de 5 a 15 minutos, y entonces el pico lo va a hacer hasta las 2.5 horas, y de ahí viene la bajada, no va a durar más de 3 a 6 horas, y la meta es que únicamente abarque las comidas. Vamos a ver que dentro de la misma, como viene 25% de este y viene 75% de la intermedia, va a ser un efecto de la NPH. Entonces con un solo piquetito estamos cubriendo quizás el desayuno, quizás la comida y un poco de la actividad basal, sin causar hipoglucemias. Obviamente hay que verificar pues las dosis que estamos utilizando. Este esquema normalmente viene también dividido en dos aplicaciones. Ya es un poco más enfocado a la intensificación de tratamientos, y vamos a ver aquí que el pico de aquí puede cubrir quizás la comida y la cena, y entonces esta parte de aquí nos va a cubrir toda la madrugada en los pacientitos que la lleguen a utilizar. Vamos a ver ahora lo que les decía yo hace ratito, la glicemia, y la insulinemia. Como primero viene el pico de glucosa y después viene el pico de insulina. Vamos a ver ahora en los pacientes diabéticos que va a haber un déficit inicial de la secreción, quizás en el escaloncito que llamamos de insulina basal, y también en los picos que pueden generar para los postprandios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a causar con este tipo de secreción de insulina? Pues obviamente picos más grandes de glucosa, porque no podemos utilizar toda, y esta cifra de glucosa basal pues va a estar muchísimo más alto. ¿Qué es lo que hacemos con la insulina basal? Aumentar el escalón de la base, y entonces lograr quizás que los picos logren tener esa actividad y mantener una glicemia en ayuno, y glicemias pues no postprandiales mejor controladas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Con los esquemas de intensificación, como les decía hace ratito, tenemos cubierto el pico de glicemia de la mañana, el de la tarde, el de la noche, y que puede tener actividad basal. Entonces, muchas veces pues nos va a ayudar a mantener cifras más fisiológicas. Es importante también recordar que hay pues obviamente insulinas de generación pues natural o humana, ya no hay insulinas de generación bovina o porcina,
y que obviamente están todos los análogos dentro de las humanas o pues normales. Lo que vamos a encontrar es la insulina rápida y la insulina intermedia. Lo único que le hicieron a la insulina intermedia fue agregarle protamina para que tenga un poco más de duración, y entonces bueno, vamos a encontrar estas. De ahí vienen todos los análogos que, como les explicaba yo al inicio, le agregan algo en la cadena final y entonces logran tener efectos más prolongados. La glargina, la de Temir, la de Gludec, que son insulinas basales de uso prolongado, y la NPH, que también la consideramos de tipo basal. Vamos a encontrar que todas ellas tienen una duración prolongada. En este caso la más corta es la de la NPH, como ya vimos, pero casi todas van de 24 a 36 horas. La que tiene un poquito más de duración es de Gludec, y entonces puede favorecer que utilicemos quizás dosis más pequeñas. Todas son claras, la única que es turbia o lechosa es la NPH, y bueno, la insulina rápida también va a ser clara o transparente. Hay que tener la diferenciación del análogo que les enseñaba yo hace ratito, que es la Lispro. Vamos a encontrar que inicia a los 10 o 15 minutos. Tiene un poquito más de retardo, perdón, en el inicio de actividad, con 30 minutos la insulina rápida. Pero bueno, de todos modos, no tienen picos mayores a las 2 a 4 horas, y su efecto pues se pierde alrededor de las 6 horas, generando esas espigas que mencionábamos hace ratito. Y bueno, la otra, que son las premezclas, generamos una mezcla entre una insulina rápida y una de duración prolongada para pues tener los picos que les enseñaba yo hace ratito y coberturas basales con sin la necesidad, perdón, de tener más de 2 piquetes al día. Entonces, bueno, ahí están los nombres farmacéuticos o de las farmacéuticas que los manejan, para que los tengamos como conocimiento. Y bueno, ya que vimos que nuestro paciente es pues un paciente con diabetes tipo 2, que tiene datos de catabolismo, que tiene una hemoglobina glucosilada de más de 9, vamos ahora a decidir que vamos a iniciar la insulina basal. ¿Cómo la voy a iniciar? Además de lo que les decía yo hace ratito, dejar la metformina habitualmente, y el uso de otros antidiabéticos no insulínicos. Están los de PP4, están los ISGLT2, que están un poquito revisados en otra presentación, que está también en este canal. Vamos a encontrar que normalmente no los debemos retirar, con las excepciones de pues los secretagogos, que obviamente pues si no tenemos una reserva pancreática y por eso vamos a agregar insulina, lo único que van a producir probablemente son hipoglucemias. Entonces vamos a iniciarla, dependiendo del paciente, 10 unidades día o 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo día. Entonces hay que multiplicar el peso por 0.1 o por 0.2 y las unidades que nos salen. Una vez al día se va a aplicar ese pacientito por la noche la insulina. Ahora, ¿cómo vamos a darle seguimiento a este paciente? Lo ideal es que no le demos las 10 o 20 unidades con las que vamos a iniciar y lo veamos hasta el mes. No, el chiste es que el paciente pueda hacer ese ajuste de 10 a 15% de 2 a 4 unidades el movimiento, 1 o 2 veces por semana, hasta que alcancemos la glucemia basal. Ahorita vamos a revisar cómo. Igualmente, si el paciente tiene hipoglucemias, pues podemos bajar la dosis en esa misma proporción. Recordar nuevamente el retirar las sulfonilureas para evitar las hipoglucemias. Vamos a ver que lo que les decía yo hace ratito, pacientes que de entrada tienen más de 9% en hemoglobina glucosilada, pues ya y que no tengan síntomas, normalmente pues no son candidatos a monoterapia. Pacientitos que tienen 9% de hemoglobina glucosilada, no los inicien con monoterapia. Terapia doble o triple, ya en este caso son enfoques más agresivos, y la mayoría de ellos, principalmente estar pendiente de los síntomas de catabolismo, pues ya van a entrar con insulina más los agentes de doble o triple terapia que ya tengamos a la mano. Entonces, ahora, si el paciente no tiene síntomas, pero con doble y triple terapia no está llegando a meta, o sea, está arriba de 9%, no queda otra más que iniciar insulina. Ahora hay que explicarles a los pacientes y sensibilizarlos. La insulina es una hormona que nosotros
nosotros generamos diariamente con nuestro mismo cuerpo. Si fuera mala, pues ya nos hubiera hecho daño desde que nacimos realmente, y que pues hay que favorecer desmitificarla, ¿no? En este caso, lo que dice la guía de los endocrinólogos, lo mismo que mencionaba hace ratito: inicio con basal y ver si llegamos a meta. Correcto, nos mantenemos con esa misma dosis de 0.1 a 0.2. Si no hemos bajado de 8 de hemoglobina glicada, entonces pues la dosis hay que subirla de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo. Vamos a ver aquí que también hay otros esquemas para intensificar: agregar insulinas prandiales, el basal plus, todos estos tipos de esquemas que podemos revisar quizás más adelante o en otra presentación. Vemos que aquí iniciamos al paciente con una insulina basal. Pues la dosis va a ser por la noche, como les decía hace ratito, un solo piquetito. No hay que utilizar 2 piquetes con insulina basal dividiéndoles la dosis, porque lo que puede pasar es que en ese caso, en el momento en el que traslapan por esa extensión del pico de actividad o de su actividad biológica prolongada, va a llegar 1 o 2 horas en la que vamos a tener doble cobertura y puede causar una hipoglucemia al paciente. Entonces, de preferencia que sea por la noche. Si el paciente no recuerda ponérsela en la noche y todos sus medicamentos se los pone en la mañana y así tiene adherencia, adelante, lo podemos pasar a la mañana, pero la recomendación es que sea por la noche. Y en el caso de insulina intermedia, bueno, podemos utilizar una sola dosis en la mañana o dividirla en caso de que no estemos llegando a meta de control: 2/3 de la dosis por la mañana y 1/3 de la dosis por la noche, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver que cada 2 o 3 días tenemos que revisar a nuestro paciente. Bueno, favorecer que se esté checando en casa con un glucómetro. Ahora son muy accesibles los glucómetros, quienes lo tengan disponible, y si no, que acudan al centro de salud. Entonces ahí podemos hacer esos ajustes cada tercer día, y vamos a hacer ajustes de 2 en 2 unidades. En este caso, si el paciente tiene más de 180 en ayuno, vamos a agregar 2 unidades. Si está entre 140 o 180, 130 o 180 recomiendan también otras guías, vamos a dejarlo en 0. Y en el caso de menos de 70, pues vamos a retirar 2 unidades. Aquí lo maneja en porcentajes. Vamos a ver si más adelantito lo tenemos de forma mejor explicada en español. Aquí está, de hecho. Menos de 80 vamos a reducir 2 unidades. Entre 80 y 130 vamos a dejar la misma dosis que está manejando el paciente. Y en más de 130 vamos a aumentar 2 unidades. Esto es pues obviamente para la insulina basal. Y obviamente pues en este caso la meta es glucosa en ayunas. En el caso de pacientes que podemos ser un poquito más agresivos, está este esquema, que son menos lábiles a hipoglucemias, y podemos hacer ajustes de 6, 4 y 2 unidades de insulina, que es muy similar al de la diapositiva anterior, que lo manejaba en porcentajes. Aquí agregaba de repente una unidad, aquí agregaba 2 y aquí agregaba 4 según los porcentajes, pero bueno, este es un poquito más agresivo, son las opciones. Y bueno, en este caso, si no estamos llegando a meta, pues podemos pasarnos a otro esquema más intenso. También tenemos aquí el dichoso esquema basal plus que les mencionaba hace ratito. Ponemos una insulina basal y vamos a ponerle un pico de cobertura en las comidas que tienen mayor ingesta calórica. Hay que revisar bien obviamente la alimentación de nuestro paciente para saber pues si el desayuno es más calórico que la comida, poner ese plus en el bolo, en el matutino, ¿no? A la hora del desayuno. También tomar en cuenta la dinámica de la insulina, entonces pues aplicársela antes de la alimentación, pero no tanto. Recordar que en 15 a 30 minutos empiezan la actividad y si no han comido van a tener hipoglucemias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que también la dependencia de las cifras de hemoglobina glucosilada va a depender en ciertos porcentajes de la glucosa postprandial, que serían los anaranjados, y la glucosa en ayuno.
vamos a ver que cuando los pacientes están controlados, bueno, su glucosa postprandial es más del 60% de toda la totalidad, casi el 80% de hecho, y únicamente el 25-30% es aproximadamente de glucosa en ayuno. Entre más arriba nos vamos, pues obviamente la glucosa en ayuno tiene más parte de la hemoglobina glucosilada, entonces por eso muchas veces con controlar la glucosa en ayuno logramos llevar al paciente a meta, pero empiezan a predominar la postprandial y esto quizás nos puede llevar a tener descontrol en pacientes con poca reserva pancreática o que ya tienen muy avanzado ese catabolismo, ¿no? Vamos a ver que también muchos países tienen una terapia insulínica ya muy bien establecida. De 100 pacientes vemos que 26 en Holanda, 24, 25 ya tienen manejo con insulina. Bélgica, que también es un país grande en cuanto a economía, lo hace con 15, Croacia con 14, que es un país quizás no tan favorecido económicamente. Y al final vamos a ver que en México únicamente insulinizamos a 4 pacientes. Entonces estamos muy atrasados en insulinización, todavía tenemos muchos mitos, muchos miedos y pues es lo que tratamos de favorecer con este tipo de mecanismos, de grabaciones, de capacitaciones. Y bueno, vamos a llevarlo al escenario clínico. En este caso vamos a ver un paciente de 50 años de edad, conductor de taxi, obviamente todo el día es sedentario, con diabetes de tipo 2, con 10 años de diagnóstico, tiene además hipertensión arterial de 8 años de evolución, tiene tratamiento con losartán hidroclorotiazida para su hipertensión, vamos a decir que está controlado, vamos a ver que su hiperlipidemia también tiene 10 años de evolución, va junto con esta enfermedad, pravastatina y besafibrato son su tratamiento y vamos a ver que estas son las cifras que tiene el paciente al llegar con nosotros, a pesar de que quisiéramos que estuviera controlado de la presión arterial, pues no está en meta. El tratamiento inicial con el que lo manejaron es glibenclamida y metformina, a pesar de que su hemoglobina glucosilada estaba en 10.2 con una glucosa de 262. Si recordamos todas las diapositivas previas, bueno, este paciente de entrada ya era de insulina y hay que interrogarle al paciente si ha perdido peso recientemente de forma significativa. Entonces vamos a ver que este paciente, pues lo más seguro es que no le va a funcionar ese tratamiento inicial. Vamos a ver la siguiente cita. En su siguiente cita, el paciente tiene cifras no de meta, estamos todavía descontrolados y en este caso, bueno, vamos a ver aquí que el médico decidió continuar la glibenclamida. Recordarles que esta no es una recomendación, hay que retirarla. Pero bueno, aquí fue en este caso clínico que lo decidieron continuar. Se decide el inicio de insulina basal 10 unidades por día, continuar la metformina y que realice el automonitoreo. ¿Para qué? Para que pueda hacer estos ajustes. Entonces, una vez que el paciente pues realiza estos ajustes dinámicos, llega a meta y no perdemos todos los 2-3 meses para lograr su meta. Entonces, hay que favorecer esta situación con nuestros pacientes. Por el momento yo agradezco su atención, espero haya sido de gran provecho esta plática. Nuevamente agradezco al doctor Adrián Vicente por haber hecho estas diapositivas tan didácticas y pues cualquier cosa el correo del programa es ese para que nos puedan contactar. Gracias a todos, esperemos nuestros pacientes se sigan beneficiando cada vez más con las terapias insulínicas y envío un saludo cordial a todos ustedes. Hasta luego.